¿Cómo te va, Guille? Buenos días, acá estamos de nuevo en Cristianos Prosumidores para una charla que se viene polentosa y controversial. Va a tener de Nuevamente, todo, ¿eh? Polenta, pimienta, sal, todo va a tener, Dios mediante. cachetada, bollo, todo. Pero bueno, en este momento, no sé, no le vamos a poner título hasta lo último, pero sí vamos a tratar de entender algunos vericuetos que tienen que ver con los sistemas de gobierno, el sistema de gobierno, la sociedad y la iglesia. Ujú. Vamos a ir tratando de ver desde ese lugar qué interconexión hay entre, por ejemplo, la política y la iglesia. Esto que está muy ahora en lo que es la política tanto de la iglesia como externa, secular, el tema del ecumenismo, vamos a ir viendo Sí, un par sí. de temas. Y bueno, vamos a ver también qué pasa con los referentes morales o intelectuales dentro de la cristiandad y dentro de la política, porque me parece que ahora se está mezclando tanto que ya no se puede Sí, sí, diferenciar. Vamos a ver exacto. qué pasó ahí, dónde se perdió, dónde se pierden esos límites entre cristiano y mediático político. Así que vamos a ver. Ujú. Hoy en día la gente hoy en día por un poco de fama, la gente vende todo. Se termina y Sí. Venden el alma, ¿no? Como aquel personaje de los dibujitos animados. Pero sí, viene un poco por ese lado. Bueno, saludo también yo a los seguidores de Prosumidores Cristianos y a los seguidores también de nuestro canal sobre teología y reflexión. Es un tema que, como dice Nancy, está muy en la intersección. No es un tema exclusivamente espiritual ni religioso, aunque tiene un núcleo, o sea, nuestra perspectiva limita, digamos, el abordaje del tema y lo tiramos para el lado espiritual y religioso porque es nuestra óptica, en digamos, pero realidad lo tampoco, claro, contemplamos como algo que es humano, Guille, porque la realidad es sí, que estas son cosas humanas. Entonces a la humanidad y al ser humano le atraviesan estas cuestiones. Nosotros sí, tenemos, sí. o sea, estamos viviendo en este mundo, o sea, algunas cuestiones políticas, sociales, Somos seres sociales, tal cual, estamos sí. inmersos. Ah, y por ejemplo, yo estaba viendo que en esto que es un deseo psicológico que es para todos, ¿no? Este deseo de ser reconocido, ¿no? Como a veces ahí desde Mm, ese lugar se vende uno hasta la madre, como quien dice, en esta sí, búsqueda, y más en esta sí. cultura posmoderna que ya habíamos Mm, hablado que tiene estas características, ¿no? Que tenés que ser influencer, que tenés que llegar a los medios, que tenés que llegar masivamente, que tenés que tener ujú. un poder de convocatoria. Entonces, es como que acá se empezaron a mezclar los tantos. Pero vamos a empezar, la palabra ecumenismo, vamos a empezar por esa Sí, sí, palabra sí. como para poder desglosarla un poco. ¿Desde dónde viene? ¿Habla de esto la Biblia o desde Sí, dónde surge el contexto de esta palabra? claro. Etimológicamente. Sí, 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 sí. Pasa lo que sucede, el otro día hablamos de martis, ¿no? Que quería decir testigo y esas palabras que Mártir, después sí. son, ahora quedó mártir, pero textualmente Mm. era testigo. Apostates, era apóstata, quería decir un desertor del ejército. Se va invistiendo de sentido espiritual por haber pasado por el texto bíblico. Y esto pasa también con oikumene o ikumene sería en griego, ¿no? Y esto quería decir el mundo. Entonces, en muchas partes de la Biblia, si uno va a los textos originales, se va a encontrar por, no sé, expresiones como ir por todo el mundo, háblenle a Y todo el mundo. Y se usa esa expresión en griego que quiere decir la tierra habitada, despojado de toda significación religiosa, sino más bien una cosa así cultural. Toda la tierra habitada, conocida, humana, humanizada. Viene por ese lado, digamos. Lo que pasa es que después adquiere, ni bien empieza a entrar sobre todo el siglo XX, una significación muy particular por una convocatoria que se hace en nombre de esa palabra, que es cierto que está registrada en la Biblia, pero con un sentido muy diferente del que se le empieza a dar desde este tan interesante y complejo siglo XX. en Así que principio el sentido era más territorial, ¿no? Como que sí, abarcaba la cantidad de gente, como de número de población. Pero tal cual. esto se usaba, por ejemplo, a nivel gobiernos, es una palabra que se usaba como para extender sus dominios. O sea, cuando un Sí, gobierno, sí. más que los imperialistas, ¿no? Que querían extender y extender su territorio, llamaban a la gente a una mentalidad ecuménica, porque es una apertura y una extensión de barreras más que nada culturales. ¿Para qué? Para Sí, sí. permitir la incorporación de mayor y mayor territorio. Sí, En esto calculo principio, yo cuando... que arranca con Alejandro Magno, cuando se propone hacer Exactamente un... eso te iba a Viene decir. por ahí la cosa, sí. Viene como con un sentido político estratégico, que es por ahí Sí, incorporar culturas, modos de ser y religión, ¿viste? Va a haber todo en la bolsa. Entonces, sí, como sí. para que
como para cooptarlos hacia adentro y esa nueva cultura, los helenísticos, ahí estaban toda la cultura griega, helena, hacían eso, por ahí no destruían la cultura de la que uno ya venía, sino que tomaban ese pueblo por ahí prisionero, o le tomaban ese territorio, y lo que hacían era como hacer una mixtura entre la cultura que ellos ya traían, la cultura de los pueblos reprimidos y ocupados, con la que ellos traían la griega. Entonces, esa mixtura, ese juego y decir, bueno, no vamos a hacer acuerdos, vamos a hacer qué tenemos en común y eso lo vamos a potenciar. Y vamos a olvidar todo lo que tenemos de diferente. Era como una Sí, sí. estrategia política, ¿o Sí, no? tal cual, sí, absolutamente. Y esto desde los griegos empieza a ser una constante de todos los imperios que surgen después, porque anteriormente lo que hacía un imperio era triturar todo lo anterior, hacer tabla rasa, eliminar, por ejemplo, cuando los babilonios invaden Jerusalén, ¿qué hacen? Destruyen el templo, que es como decir, yo te mato militarmente, te mato políticamente, te mato Y de, poblacionalmente, porque trasplanto toda tu población en masa detrás del río Éufrates, pero además te mato desde tu relación con tu Dios, como también una expresión de superioridad de mis dioses pudieron contra Yahvé, el dueño de este magnífico edificio hecho por Salomón. Es como un matar la historia, un matar la espiritualidad, y desde Alejandro Magno empieza a cambiar la cosa, y por eso puede que algunos se tomen del término oikumene o icumene en un sentido estratégico, político, barra religioso, digamos, como una cosa pero proyectada más a futuro. Pero bueno, sí, viene por ahí la costumbre. hoy sigue un poco esa tendencia, porque fíjate que políticamente, ¿no? Vamos a hacer como un recorrido Sí, histórico. sí, Si sí. bien fueron primeramente esto, como desde los griegos fue como impulsado esto de poder estratégicamente suprimir, pero hacer una mixtura entre culturas hasta que, bueno, vas influenciando hasta que terminás destruyendo, porque ya perdió Mm, la idiosincrasia que tenía esa cultura, se pierde a poco. Pero hoy en día pasamos después por los gobiernos de facto, los gobiernos que tomaban al Estado por las armas y los sacaban, y los gobiernos que hoy en día también tenemos autoritaristas que están por ahí en el mundo, en donde su forma de gobernar, hay una serie que me encanta, que por ahí no sé si la podemos recomendar porque tiene sus vericuetos, sí. pero a mí me gusta esa serie que se llama la mentalidad del dictador, y que te enseñan cómo los Ah, bueno. dictadores en realidad tienen, creo que es de History Channel, que Mm, tienen como, te van mostrando como ciertas particularidades que tienen todos los dictadores, ¿viste? De sí, esto de sí, la sí. propaganda que tienen, como la eliminar a la oposición, eliminarla, pero aniquilarla. Sí, Eh, y además de, construir, siempre necesitan un contrarreferente, y eso tiene hasta que ver con la mente humana, pero es fascinante. En general son paranoicos, o tratan de serlo, sí, porque reditúa son muy, mucho desde lo político tener un enemigo contra el cual actuar y hablar. contra el cual dirigir la bronca. Bueno, es la Sí, proyección, la típica exactamente. proyección psicológica que se usa, y la búsqueda del chivo Ujú. expiatorio. Eso es muy Sí, sí, sí. psicológico, es muy Psicología de las básico del ser masas. humano. Sí, Es sí. tal cual, es muy básico. Después el adoctrinamiento como otra herramienta que utilizan los dictadores como para Mm, influenciar una cultura, un lugar en masa. Y estas mismas características estados dictadores o de personas que han tenido una dictadura, que ujú. han sostenido con el tiempo y la han perpetuado en generación tras generación también, cómo se ve cómo se pasa esto de generación en generación. eh, Estas mismas características son copiadas en cierto momento en la historia, aparece como el boom de las dictaduras y son copiadas a través de todo el mundo, como esta Sí, cuestión de doblarle el codo a la cultura, pero a la cultura que uno está interviniendo, ¿no? Pero aniquilarla. Y ahí está esto de la matanza y genocidio que aparece por un montón de lugares, pero es como sí. muy puntual. Y después ahora tenemos en esta cultura posmoderna Mm, que ellos dicen, no, viste, que ponen el grito en el sí, cielo sí. con todo lo que tiene que ver con la historia y las dictaduras, qué sé yo. Pero esto no es una nueva forma de dictadura también, porque estamos Mm, viviendo situaciones culturales con estrategias políticas también y características de estos gobiernos que son también estratégicamente pensados para abordar masas, para influenciarlas, pero ya no con la de antes, de aniquilarlos, sino mm, que los van influenciando ideológicamente. Me parece que esa es la estrategia política que vieron que se puede
sostener en esta nueva posmodernidad, ¿no? Ujú. En cuanto, hay todos los matices, ¿no? Entre modernidad y posmodernidad, porque la modernidad tenía una manera así como mecánica de proceder y eso las hacía con un poco de manual, digamos, muy Sí, funcionalistas, muy bajada de línea. No sé, vos ibas a una calle de la Unión Soviética en los años 40 o 50 y había unos pósters tremendos de Stalin, que además era un tipo en sí poco atractivo, poco carismático, pero todo el aparato te decía, pensá esto, este es nuestro benefactor, este, bueno, después salió la novela, no para ejemplificar eso, el gran hermano, este es nuestro gran hermano, el que nos cuida, nuestro hermano mayor, la y también nos propaganda. vigila. Claro, pero Ahí los era como medios de muy, comunicación, como sí, ese trabajito que hacían ideológico ujú, propagandista, los medios de comunicación en ese momento eran limitados, porque eran en los pósteres, eran gráficos, no habían los medios de claro, comunicación que hoy tenemos. Pero hoy creo que no, estamos exacto. permeados de múltiples formas de expresión en las tecnologías, en las redes, en lo que sea, Mm, donde la propaganda también tiene su papel condicionante del ser humano, y también sí, ahí hay un adoctrinamiento ideológico. pero todo cambia y a la vez se vuelve más complejo, más sutil, más enrevesado. Vos fíjate que para influenciar y para formar la mentalidad nazi necesitaron un sistema de medios estatal superpoderoso, como una especie de fenomenal megáfono omnipresente que proyectaba los discursos de Goebbels, de Hitler y de todos los jerarcas nazis. Era, digamos, como muy sencillón, muy fácil de aplicar y la gente tenía un grado de ingenuidad extraordinario. Uno ve cómo la gente decía que sí a todo, a determinados discursos, y se queda pasmado porque eso se supone que ahora es inimaginable. Pero ahora tenemos una supuesta multiplicidad de voces, ¿no? Tenemos radio, sistemas de medios, internet, tenemos Wikipedia, tenemos los youtubers, los influencers, y eso supuestamente nos garantiza una especie de multiplicidad de voces y de personas que piensan distinto y de libre pensamiento. Ahora, lo que se está expandiendo, como lo señalabas recién, alrededor del mundo, es una mentalidad absolutamente totalitaria y excluyente que viene Sí, paradójicamente en nombre de la inclusión. Esto es lo más sí, llamativo de todo. Y que sí. viene descalificando per se toda moral, toda concepción del mundo, toda religiosidad, pero lo descalifica. O sea que ahí hay una palabra de apreciación, hay una valoración negativa de los que no nos sumamos al sistema de pensamiento que ellos supuestamente proponen, nada más, no están Tal cual. imponiendo. Exactamente, es Y como que veo eso, sí, una falsa democracia. sí, Es como que ahora los subversivos se presentan como la única versión. Eso es sí, lo que me asusta a mí, como que una estrategia de dominación psicológica mucho más paradójica, ¿no? Porque si uno va contra el sentido común en muchos aspectos. sí, Antes, por ejemplo, en la modernidad uno sabía qué esperar del dictador, ¿viste? Sabía qué seña sí, hacer, sabía qué sí, leer, sí, sí, sabía sí. cómo proceder, la propaganda uno sabía cómo, y sabía, hasta uno mirando, ¿viste? Cómo fueron todos Mm, los dictadores de diferentes países, ves las cuestiones en común que tienen a nivel psicológico, sus necesidades y cómo en un momento, ¿sabes por qué se terminó la dictadura? No porque eso, o sea, no se terminó, ni siquiera se terminó. No se terminó, o sea, no hubo un alto al fuego o un acuerdo mm, de paz por motivos humanos y porque, oh, mirá lo que estamos haciendo con la humanidad. Fue un alto al sí, fuego porque ya los territorios estaban tan divididos que eran ya luchas de potencias mundiales y se reventaba el planeta para seguir sí, adelante sí, con sí, eso. Fue sí, una cosa total. como que, bueno, listo, vos quedate con la mitad de la Tierra, yo me quedo con la otra, fue una división como de los superpotencias mundiales. Y Sí, hoy nos hacen creer, porque es una mentira enorme, que sí, algunos países que están creciendo van a llegar a ser superpotencias, nos dice países tercer mundo, primer mundo, como sí, si pudiéramos nosotros llegar a ese nivel sí, de bueno. superpotencia en algún momento. Sí, ¿Viste? pero vos Pero, fíjate que en el código de barras nos pusieron número 7, estamos en el nivel número 79, 7, ¿no? Ese es el código de Argentina, estamos en el grado 7 de desarrollo, en el 0 están los superdesarrollados. bueno, pensé que era el uno, el 10, digo, me Claro, imaginaba la mentalidad 10. Decía, me imaginaba que el 10 iba a ser los claro, superdesarrollados, no, decía, estamos cerquita, estamos a claro, 3 puntos. estamos abajo, en el fondo de la tabla, de ahí no nos mueven. Un desastre, un desastre. Bueno, entonces yo veo que hay algunas cuestiones que vos podés ver por debajo, que hay unas cuestiones de sistemas de gobierno, ¿no? Como que ahí hay una lucha por el poder, por las Ujú, relaciones de poder, por quién está manejando el poder, en donde hay una lucha más bien política. Podríamos decir que
el juego acá, el tablero es político, porque empecemos con esto, en su primer momento ni siquiera fue religioso, vamos a decir la verdad, era una lucha Sí, territorial, o sea que era político. sí, básicamente, Ahora, tal cual. ¿cómo es la lucha? ¿Cambió el tablero y ahora es religioso? Hay otra vez, la complejización de todo lo posmoderno, porque supuestamente este es un nuevo orden cultural. Hablo de Occidente, siempre estamos hablando de esto de mirarnos el ombligo. En Occidente nos pasa a menudo, pero admitamos que es un fenómeno occidental y es un fenómeno universitario primordialmente, porque no vas a ir a ver a un pueblo del interior de la Argentina discutiendo si usar el todes, el lenguaje famoso inclusivo. Esto Mm. es un gesto dictatorial característico, la neolengua de Orwell. O sea, se proponen llevar hasta tal grado su transformación de la cultura que modifiquen paradigmas y funcionamientos del lenguaje que son hechos por enormes masas de gente. O sea, hasta tal punto son los tipos dictatoriales, verticalistas, ellos tienen mentalidad de vanguardia, ¿no? Bueno, Mm. digo, incorpora todo. Ellos dicen que son laicistas, que cada uno puede en su interior creer lo que se les ocurra, pero de antemano están diciendo y están descalificando las verdades absolutas, así que tiene una dimensión espiritual. Descalificando específicamente judeo-cristiano. Yo creo que Sí, encuentro mucho eso. sí, El sistema patriarcal judeo-cristiano, ¿viste? Y empiezan con sí, toda la perorata, pero claro, y siempre los islámicos, valores judeo-cristianos, sí, el matrimonio judeo-cristiano, como que sí, 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 sí. está cada vez más enfocado en la persecución a los cristianos. Es bíblicamente increíble porque está Sí, todo profetizado, o sea, porque están desde el, entrando cada claro, uno en su casillerito como un Tetris. Está pero desde el perfecto. punto de vista de ellos, el Islam debería ser muchísimo peor y deberían centrar todos sus focos en aniquilar la Que mentalidad son islámica, que es súper terrible. machistas, desde todo. Pero no, no los miran, no los con nada, ni los No, respeto a mencionan. la diversidad, dicen, si uno quiere decir algo crítico contra el Islam. Y es curioso, porque para todos los parámetros modernos y posmodernos, el Islam es considerablemente peor que el cristianismo y el judaísmo. Pero bueno, Pero ahí bueno. tenés esas paradojas. Estas son las nuevas formas de demostrar, por ejemplo, que ellos, por ejemplo, el odio o la ideología en contra, porque en realidad es una persecución ideológica, básicamente, Sí. pero es la nueva forma de expresarla en estos términos. Obviamente que no los Ujú. vas a escuchar, de este discurso no vas a escuchar atacar valores que realmente van en contra de ellos, sino que específicamente es hacia los cristianos, es hacia la Biblia, hacia el Dios de los cristianos. No Sí. critican ningún otro Dios, No, les da pasa como como los bronca. ateos, dice, está bien, sos ateo, ¿Viste? pero ¿por qué no que escribís un libro criticando a Apolos o a Dionisos? No, Artemisa, no sé, no. Se quedan siempre con el Dios judeo-cristiano, con Yahvé, con el antiguo pacto, que esto, que el otro. Siempre reinciden en los ataques al cristianismo, es verdad eso. También el nuevo ateísmo famoso. Sí, tal cual. Entonces empieza el ecumenismo como algo que tiene que ver más con la extensión de poder político. Y Ujú. hoy encontramos que muchos referentes, para nosotros, referentes personas que nosotros, tanto músicos como pastores, cristianos evangélicos, de pronto como que esto aparece mucho en las redes, ¿no? Sí. Empezamos a ver como que hay un favor o como un hermanaje con el discurso católico y específicamente con el Papa que tenemos que es argentino. Hay como Sí. muy de ir hasta allá, de besar su anillito, de bueno, de Mm, estar a favor de este discurso de hermanémonos. A los cristianos evangélicos cuando vemos eso nos agarra cosa, porque son mm. gente que mueve multitudes, son gente súper reconocida. Esto se está viendo cada vez más, como muchos, y aparte es hacia ahí, hacia donde van, creo que también hay una intencionalidad política, ¿no? De tocar estos referentes que son referentes evangélicos de masa, porque desde ahí hay una intencionalidad de cooptarlos hacia adentro Mm. y saben que mueven un montón de cabezas por detrás, o sea, hay un montón de gente que está enseguecida también, porque la realidad es que uno tiene que ser consciente que son personas, cualquier referente, pastor, líder, son personas y también pueden caer en un engaño, o sea, no hay que idolatrar a Mm. la gente, a ninguna No, persona, pero hay referentes cristianos evangélicos muy reconocidos sí. que se han pasado volcado al ecumenismo.
y con esos discursos de que el marianismo también es un camino para llegar a Dios, y esas cosas que uno está escuchando, o como que también el Espíritu Santo se está derramando carismáticamente en los católicos, esas cuestiones que uno por ahí dice, llegan a la doctrina de la iglesia, llegan a la gente, y los están adoctrinando a esas personas, porque piensan que se puede conciliar. Hay algún tipo de, vamos a poner, Sí, sí. ¿qué está pasando? Me Sí, entardece, ¿viste? hago un raconto brevísimo de cómo empezó todo esto, porque por extraño que parezca, y está bueno recordarlo, justo leía un librito de Armagedón de los hermanos Walburg, unos norteamericanos de los años 70, y más allá de que parece un poco de ferrocarril, mucho razonamiento, hay mucha guerra fría entre medio de sus páginas, pero en general el 95% de lo que dicen es lo que seguimos pensando que va a pasar y es lo que vemos que está empezando a suceder ahora, 2020. Bueno, decía, estos hermanos hablan de la cuestión de la religión global y focalizan ellos, y está buenísimo que lo hagan así, no tanto el Concilio Vaticano II, sino el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué meten Esa el es dedo una en la movida. llaga? ¿Qué Porque, movida estratégica política? porque fue una movida nacida en el seno de las iglesias evangélicas y protestantes. Por eso los hermanos Walburg meten el dedo en la llaga. Yo que ellos hubiera incluido el llamado ecuménico del Concilio Vaticano II, porque reconozcámoslo, tiene mucha más vehemencia, mucha más pregnancia discursiva que si querés el Concilio Mundial de Iglesias. Pero ahí empezó todo, como decía aquel jugador de Barcelona, ahí empezó todo. Bueno, esto se convocó entre los años 10 y 20, hubo un par de concilios entre iglesias ortodoxas orientales, la iglesia católica antigua, algunas iglesias protestantes, pentecostales, bautistas, todos los colores están incluidos, en formar Bien. una gran confederación religiosa entre todos ellos, todos estos grupos. Esto se termina de oficializar allá por agosto del 48, y desde entonces en Suiza, esto es interesante para los que conocen cómo se arma la geopolítica y la cuestión europea, justamente Suiza, que es como un estado satélite del Reino Unido en la zona continental europea, y que da tanto que pensar que justamente sea en Suiza y en Ginebra que esté la sede del Consejo Mundial de Iglesias. Bueno, hecho este apunte conspiranoico, después viene lo del llamado, como 10 años después viene lo del llamado ecuménico del Concilio Vaticano II, presidido por un papa breve, que fue Juan XXIII, pero que dejó una impronta tan fuerte en el destino de la Iglesia Universal, que es este llamado a la unificación de todos los que profesamos ser cristianos en principio, y después vienen las grandes religiones monoteístas en la cola, siguen después ellos, ¿no? El judaísmo y el islam, pero el llamado parte de una unificación convocada por Roma. Ese es el llamado, más allá de que los hermanos Walbut hacen bien meter el dedo en la llaga, el llamado ecuménico es el llamado del Concilio Vaticano II, y esto también hay que hacer justicia histórica, es la realidad. Pero que los hermanitos anden por ahí dando vueltas, después de que llevamos, a ver, ¿cuánto llevamos? 5 siglos, se cumplieron 500 años de, no en 2017, de la Reforma, después de haber llamado la puerca del diablo al pontífice de Roma y de haberlo identificado tanto Lutero como Calvino como la sede del Sí, futuro reinado del anticristo, ahora resulta que sí, el Papa se transforma en una figura paternal, benigna, fraterna. sí, Bueno, vamos a estrecharle la mano a este camarada en la evangelización del mundo. Esto sí, de salir uno de los referentes que más queremos los evangélicos pentecostales a decir, sí, pero es un hombre muy apegado a la evangelización. Y no me sí, quiero quedar solo con los referentes evangélicos pentecostales, porque también hubo un señor bautista, que es uno de los grandes oradores que hay en Norteamérica, que dijo, ojalá que el Espíritu Santo esté presente en la selección del próximo pontífice en el cónclave que está teniendo lugar, lo dijo por Twitter, quedó pegadísimo. Entonces, no digamos tampoco que es una movida exclusiva de pentecostales, que estamos medio flojos de papeles en cuanto a doctrina. Esto también incluye algunos personajes muy serios, y tampoco quiero excluir a mi amigo de siempre, compañero bien, y víctima bien, discursiva, John MacArthur, que bien. sí, ya la esperaba, ¿no? Porque, Ya la veía pues venir. sí, Bueno, no dice nada malo, leo su Biblia anotada y está perfecto lo que dice respecto de que la Biblia señala hacia Roma. Él dice, pero no obstante, no hay que cerrarse a un posible anticristo que sea de origen musulmán. O sea,
digamos, deja abierta una puertita porque a él el corazón de norteamericano lo llama a mirar con suspicacia hacia Oriente Medio, hacia esa gente morocha, agresiva, antijudía y todo lo que ya sabemos. Pero, digamos, esa duda no hubiera sido posible en los tiempos de Lutero y de Calvino, y ahora sí es posible. ¿Por qué? Porque la estrategia de Roma está cosechando sus frutos, y ya los evangélicos no miramos a Roma como el epicentro mundial de la perversidad y de la transformación negativa del legado cristiano y bíblico, sino que ya los miramos como unos vecinos, qué sé Como yo, los amigos. primos. Exacto, son He los primos. escuchado eso. Sí, bueno. Los primitos católicos, no, no podés. Ellos nos llaman Así los que, hermanos separados, ¿viste? Como que vamos a hermanos volver de al otra redil. madre. No, Sí, no, es también dice, increíble. somos las ovejas del otro redil. Ahí pervierten la lectura de lo que Jesús le decía a los apóstoles respecto de los que se iban a convertir desde la gentilidad. Dice que somos las ovejas del otro redil, que un día se van a incorporar al redil mayor, que vendrían a ser ellos. Bueno, Bueno, hay de no, todo. Pero sí, yo pero decías una cosa, los líderes, ¿no? El corazón del líder a eso te iba a veces decir. incluye la vanidad. Los que Sí, llegan sí. lejos se esfuerzan porque tienen una motivación para llegar lejos, y muchas veces ese impulso, aunque no nos gusta a los que estamos subalternos a ellos, hay que reconocer que es la vanidad, el deseo de ser reconocidos por otros. La Y es por eso fama. que, claro, Es uno de los pecados o sea, una de las tentaciones con las cuales Satanás tentó a Jesús, y también es una de ujú, las tentaciones que más rápido agarra el ser humano. sí, 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 Esa sí, sí. tentación de ser grande, de ser reconocido, De estar de entre los ser grandes. Claro, mirá con quién exactamente. estoy. Acá en Argentina tenemos Epa, una mirá con palabra, que me saqué sí, ahí una selfie, selfie, claro. mirá dónde estoy, en Pero Roma, ¿viste? en Claro. Argentina tenemos una palabra exacta para esa actitud vanidosa, que es la palabra cholulo. El cholulo es un fanático de cualquier celebridad del orden que sea y se saca selfies con todos. Este fenómeno, no sé si se da en otras partes del mundo, pero la figura del cholulo es una cosa muy nuestra, y muy latinoamericana. Calculo que porque somos países factoría y países subalternos, esto nos influye también en la conformación de nuestra subjetividad y nos hace andar arrastrándonos en busca de la aprobación de otros. Pero Bueno, Norteamérica pero no hoy es exactamente eso tampoco. en las redes sociales también, por un seguidor, Sí, los sí. influencers, ¿qué son capaces de hacer? También. Gente que se Ahí está ya no. muriendo, gente que se está inmolando, que se caen desde el piso 48 haciéndose una selfie o filmando un TikTok. Acá en La Plata, un chico Sí, de como 10 años, acá a muy pocas cuadras de mi casa, se cayó de un sexto piso, y decir que dio en unos cables de alta tensión y rebotó, y si no, se moría. Pero por hacer estaba un video filmando. de TikTok, sí. Ujú. Dios mío, a lo que Así estamos que, llegando. Por eso sí, las son motivaciones. cuestiones subjetivas que siempre atraen, ¿viste? Entonces, nosotros a tener un especial cuidado, porque nosotros tenemos que estar atentos también, o sea, sabemos que Mm, estamos en el mundo y que hay cuestiones que no siempre, o sea, la carne es débil. La Biblia sí, lo dice, o sea, sí, sí. nosotros no nos podemos librar de este cuerpo que por ahí es cooptado o es tentado todo el tiempo, porque por eso está el llamado bíblico a Ujú. reforzar todo lo que tiene que ver con lo espiritual, a darle de comer al espíritu, no darle de comer a la carne, porque llega un momento que la carne cobra de nuevo poder y puede derrotar o destruir todo lo que a uno ha crecido espiritualmente. Nosotros Sí, vamos a sí. estar en esa lucha interna hasta que venga Cristo. Entonces, es ahí en donde el enemigo sabe dónde llamar, dónde buscar cuáles son nuestras debilidades, nuestras tentaciones, y por ese Ujú. lado el tema de la fama es impresionante. Sí, 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 sí. Lo que estábamos viendo, esto de que hay llamados a encuentros, específicos llamados a encuentros de entre líderes políticos y religiosos para firmar acuerdos, ¿sí? Estos Ujú. llamados, en principio, tenían que ver con cuestiones eh, ligadas a terminar a la paz, ¿no? Al terminar con Sí, las sí. guerras, y uno podía ver como hasta una intencionalidad loable, ¿no? Mm, Paremos el alto al fuego, que se terminen las guerras, que no nos matemos los unos a los otros, de esto de desarmar las naciones, ¿viste? De sacarle las armas, de, ¿cómo se llama? desarme, claro, tratar de desarme. Desmilitarizar. Claro, sí, Bueno, sí. pero como para tratar de que no se ponga tanto el foco entre guerras y entre matanzas de seres humanos. Y uno podría decir, Ujú. qué lindo. Pero hoy Sí. los acuerdos están siendo desde otro lugar, son mucho Mm, más estratégicos, más políticos. Por ejemplo, se firman acuerdos en donde se piensa a nivel economía mundial qué es lo que hay que hacer,
a qué Mm, países se va a invertir, a qué países no se le va a invertir más. Está mm, como en un acuerdo, son acuerdos políticos, vamos a decir la verdad. Se fue el sí, foco religioso. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué hace ahí metida adentro? Porque antes yo te entiendo que estaba mm, metida ahí adentro, porque estaba tratando de privilegiar la paz entre las culturas, los pueblos, lo que sea. Pero mm. ahora con este intento de globalizar económicamente, y ahora sí se empieza a escuchar, y no me digas paranoica y conspiranoica, se empieza a escuchar todo esto del nuevo orden mundial, y están ahí, en esos Oh, lugares, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se viene ahí? ¿Qué movida se viene? Ya no es más religiosa, ahí hay algo político. Se está cocinando otra carne ahí. sí, sí, sí. Vos decís la Iglesia Católica, ¿qué hace ahí? Sí, Pues la tenían, Iglesia Católica tenían el que dejó usar la triple corona, la tiara papal, la corona que expresaba poder imperial, poder terrenal y poder religioso, fue Pablo VI, o sea, después del Concilio Vaticano II, y no fue Juan XXIII el que dejó de usar esa corona. Las pretensiones de dominación global de la Iglesia Católica siguen tan vigentes como en el siglo V. O ah, sea, bien, ellos son bien. los dueños del mundo, por eso se pusieron católicos. No para Y por, expandir, sino, como decís vos, para fijar un alcance máximo a su extensión de poderío territorial. pero no es solamente religioso. No, Ahora por eso. es Es que no, político. es que lo fue desde el comienzo y lo sigue Ah, siendo hasta ahora. Se sacaron la tiara, nada ¿y qué más. hace la iglesia ahí? ¿Qué hacen los cristianos evangélicos ahí? Bueno, es que justamente nos están atravesando algunas, nos estamos siendo interpelados, como decís vos, quizás falta ayuno, no sé qué falta, pero evidentemente tenemos muchas ganas, sí, castigo, prueba. Ahora, después de la prueba, vamos a ver cuántos siguen queriendo ser cristianos y cuántos directamente se van a pasar al otro bando, porque es eso lo que va a suceder. Va Sí, a sí, llegar un sí. punto donde algunos señores van a tener que tomar una decisión seria, o con Jesús o con el mundo, pero están tan enamorados de ocupar posiciones, ser influencers, salir en los medios, ser retuiteados o lo que sea, que bueno, están ahí servidos, digamos, la mesa está servida, la mesa son ellos, como decía aquel cuento, ¿no? No se dieron cuenta que no son el convidado, sino la cena propiamente dicha, estos señores. Pero bueno, la Iglesia Católica es clarísima y ha moderado un poco, es cierto, se sacaron la triple corona, hacen un llamado a la hermandad, a reconocernos mutuamente, a un diálogo interreligioso. Esta palabra me encanta porque es un eufemismo perfecto para decir ecumenismo. Como ecumenismo ya salimos los conspiranoides, como nos dicen por allá, dijimos, esa es la religión del anticristo, muchachos, Apocalipsis capítulos 17 y 18. Dice, no, no es ecumenismo, es diálogo interreligioso, es saber escuchar con respeto. Y ahí nos viene toda la educación tipo Freire, ¿no? Paulo Freire. Vamos a escuchar al otro. Vamos a darle la palabra al oprimido. El oprimido en este caso es el discurso dominante de la Iglesia Católica, ¿no? Qué extraña esa escucha tan abierta, tan tolerante, tan progresista. Bueno, viene por ese lado. Venimos siendo atravesados por un montón de discursos y por eso las iglesias se suman, porque de pronto, como son un poquitín liberales y ya no creen tanto en la profecía, que Jesús va a bajar en un caballo blanco para establecer su reino, como dice Apocalipsis 19, no aflojémosle, eso es todo simbólico, somos nosotros los que tenemos que tomar poder y ejercer dominio sobre las naciones en el nombre de Jesucristo, y ahí hay un montón de gente bien intencionada, hagámoslo, no nos quedemos dudando, no nos quedemos Se con escucha mucho pensamientos. esto del reino en la tierra, ¿viste? Del Mm, reinado milenial en la tierra, como que hay que llevarlo a cabo por medios humanos. claro. Viste que se está, Mm, esta que es una doctrina bastante o sea, nosotros ya la correspondíamos, como viene de ética y de una secta mm, específica, se está mudando con distintos disfraces a distintos lugares en donde se había privilegiado el discurso bíblico y ahora se está hasta cuestionando eso, como por eso muchos cristianos están con tantas ganas de participar políticamente, porque sienten que esa es sí. la única forma de que la justicia reine, de que la paz reine, como Mm, valores culturales, y por ese lado no va, por ese lado no se va a alcanzar, esto si no es de por medios bíblicos o por medios que tienen que ver con el protagonismo del Espíritu Santo, no hay forma de que el ser humano pueda congeniar o pueda tener ese no, poder político para bajarle los humos a gente que está pensando en exterminar a los cristianos evangélicos. De pronto va a ser no, cada vez más tal cual. visible, ¿o no?
Tal cual. Y además, en esto también echan mano de la culpabilización. Es decir, ustedes, los fundamentalistas bíblicos, son los culpables, ustedes la culpable, de que la iglesia tenga tal irrelevancia en el panorama cultural y político. Porque en vez de intervenir, ustedes Pero están no esperando que quiero venga el tener... Señor a intervenir por ustedes. Y sí, Es ¿y qué que está mal sí, eso? por supuesto, es que sí, para ellos sí está mal. Como quedarse de brazos esperando que el Señor venga y establezca su reino. Es eso lo que tiene que suceder. Por eso Jesús te Es llama a perseverar, no a conquistar. Nunca dice conquisten a las resistir. naciones, claro. El que resista al final, ese va a ser el que tenga la corona de la vida. Pero Resistir en ningún momento sí, implica luchar. claro, no es Es un como muy apoderarse, sino un aguantar sosteniendo el legado, sosteniéndolo firme, ahí como emperrándose en mantener la fe y la perseverancia, pero es una táctica más bien defensiva lo que el Señor dice. por eso la Soporten, apologética. sí, Por tal eso cual. la apologética, porque creo que desde el discurso, desde la defensa de nuestra fe con argumentos, tiene que Ujú. ver con nuestra verdadera lucha, con argumentos bíblicos, Sí, sí, obviamente. sí, sí, La tal cual. verdadera lucha se da en ese plano. Si Ujú. bien El nosotros plano sabemos espiritual. que esa es la mayor batalla, está en la mente, la Biblia lo Sí. dice. Nosotros sabemos que tenemos que argumentar y defender con argumentos bíblicos nuestras creencias, pero Ujú. hay un montón de lugares en donde nosotros decimos, mira, yo acá no tengo nada que hacer, porque lo que vos estás discutiendo es del plano intelectual nada más. Si no Sí, tal entra cual. la parte de la fe, es como que quedás afuera de un universo y de posibilidad de discurso con argumentos apologéticos, ¿sí? Sí, Desde ese plano a veces se decir, no, no estamos para hablar de estas cosas, pero no. sí es algo claro que se viene que ahora está toda esta cuestión de una lucha política y se está pareciendo Mm, mucho a lo que en los medios, viste, está circulando por todos lados. Hay como luchas políticas y discursos políticos en el mm, discurso cristiano evangélico. sí, Se llena, de pronto las iglesias empieza con los discursos de prosperidad, entonces hablan de la economía, de la administración sí. económica, y de pronto empieza toda esta cuestión a Mm, meterse a ocupar los lugares de los principios fundamentales bíblicos. Y no. la gente de todos los días, de que va a escuchar la palabra de Dios a la iglesia, de pronto le están predicando un montón de cuestiones menos los fundamentos, que son los que se están encargando de atacar estas ideas ecuménicas. Porque te dicen, no, nosotros lo fundamental coincidimos. Bueno, ¿qué es lo Sí. fundamental? ¿En qué coincidimos realmente? Porque ellos lo que toman como central y fundamento básico, bíblico, no es lo mismo que nosotros decimos. Para ellos, por ejemplo, el regreso de Cristo es algo superficial. Y ahí voy a lo Mm, de la charla esta de Craig. Me parece que hay cuestiones que no son superficiales. Estamos dando, por supuesto, que en el diálogo católico y el cristiano tenemos cuestiones en común que no son así. Doctrinalmente hay una separación muy fuerte con respecto a esos temas. ¿O no? por eso somos de la Expresate, porque estoy Reforma, por eso indignada. somos de, por eso se hizo la Reforma, por eso estamos en el bando, como llaman los católicos, protestante. O sea, nosotros expresamos una disidencia que es fundacional. Nosotros decimos solo Biblia y los católicos dicen Biblia, tradición y documentos papales pronunciados ex cátedra. Entonces, ¿cómo vamos a hermanarnos y cómo vamos a dialogar cuando nuestros puntos de partida son inconmensurables, para usar la palabra de Kuhn, ¿no? Cuando hablaba de la estructura de las revoluciones científicas? Hay cosmovisiones que no se pueden poner a dialogar entre sí porque hablan distintos idiomas. No hay diálogo interreligioso, más allá de que también diálogo, de si agarras la etimología, quiere decir que hay dos logos, y no, no hay dos logos, hay un solo logo, que es la palabra, y la palabra te interpela, te habla desde arriba, es una interrogación divina, y vas a seguir a Jesús o vas a seguir tus propias ideas o tradiciones. Es así de radical la posición cristiana y bíblica. Pero bueno, lo que vemos que hace el ecumenismo, por eso Craig me llamó tanto la atención con su William Lane Craig, ¿no? El apologeta famoso inglés. Me llamó la atención porque vi todos los vicios del ecumenismo en 2 minutos 20 de video. Él explica lo que es mero cristianismo, para los que no entienden por ahí a lo que nos estamos refiriendo. Y se refiere a un concepto del escritor Lewis, C.S. Lewis, ¿no? El famoso escritor de las Crónicas de Narnia, apologeta. Él usa el concepto mero cristianismo y dice, centrémonos en lo fundamental, en lo que nos une a todos. Y es cierto que por fundamental, desde el bando protestante entendemos
entendemos las verdades bíblicas básicas, ¿no? Que Jesús murió, que resucitó, que murió de manera expiatoria, que lo que dice la Biblia es literal, salvo que se entienda que es simbólico, que Jesús va a venir para establecer su reino Él, que no lo vamos a establecer nosotros. Esas son las verdades fundamentales del fundamentalismo. Pero hoy en día, con lo devaluado que está todo, y con lo corroídos que están muchos conceptos, decir lo fundamental y lo que nos une es como un significante vacío. Un católico va a entender que el culto a María está entre lo fundamental y lo que nos tiene que unir a todos. Entonces es como, digamos, jugar mucho a la ambigüedad. ¿Y qué es lo que hace el ecumenismo? Porque acá también tenemos algunos errores de concepto de los cristianos. No es exactamente una herejía el ecumenismo como lo es el arrianismo, que es la doctrina de los testigos de Jehová, o alguna posición, no sé, gnóstica o extraña de los mormones, o cosas por el estilo. No hay herejía en el ecumenismo. Lo que hay en el ecumenismo es pecado. Es un pecado, es una praxis errónea el ecumenismo. Porque el ecumenismo no tiene proposiciones que expresen un posicionamiento, sino que tiene objetivos programáticos, o sea, como decía hoy Nancy, políticos. Son objetivos políticos, prácticos. Entonces, no hay ningún error doctrinal en decir le voy a tirar una piedra a la ventana de mi vecino. No hay un error doctrinal, hay una praxis equivocada, es un pecado. ¿Y cuál es el pecado del ecumenismo? El yugo desigual. El cristiano no debe hermanarse con gente que no se rindió a los pies de Jesús. Exactamente, ese es lo que están intentando hacer es la mixtura entre lo profano y lo sagrado, entre lo Entre lo terrenal y lo idólatra y lo santo, celestial. exacto. Sí, Entonces, esas mixturas desde el Antiguo Testamento, a través de toda la Biblia, fueron sí. bien, o sea, Dios dice esto lo abomino, cuando hay algo que se cuando hay algo de lo sagrado que se está queriendo profanar, Dios Ujú. envió las peores de las justicias ahí, como que, o sea, ajustició mal. Sí, sí, Yo sí, me acuerdo de durísimo. estos que ofrecieron el fuego este que tenía El fuego incienso. extraño, sí. Entonces, O el hay pecado en Baal peor, donde los israelitas empezaron a fornicar con las mujeres de los moabitas, etc. También fue ir exactamente, a cuando cometer se está idolatría. profanando lo Ujú, santo, se están metiendo con algo grosso, ahí es pecado, como decís vos. Qué cosa, ujú. ¿no? Que a veces no se puede visualizar desde ese lugar, y entonces es como que uno, al no poderlo visualizar como un enemigo, no lo tiene no pone el escudo de defensa, como quien dice, no se Mm, defiende y deja que el filtro corra todo eso, no filtra el discurso. ujú. Y en esta cosa de, bueno, oremos todos por paz, pero vos a quién le estás orando. O sea, no es lo mismo orarle a María, orarle a Jesús, no es lo mismo Sí, orarle al Papa. con ese criterio Elías en el Monte Carmelo tendría que haberse reunido con los profetas de Baal a orarle juntos él a Dios y los otros a Baal para que vuelva la lluvia. Y no fue eso Exactamente, exactamente lo que pasó. exactamente. Vos fíjate cómo hay una coherencia interna en cuanto también a la religión, a lo que Dios está esperando como culto hacia Mm. lo sagrado, hacia lo que Él estableció como sagrado y lo santo, y lo que se está pervirtiendo, eso, lo que se quiere profanar. Pero bueno, está tan disfrazadito que la verdad que yo creo que los cristianos no se están dando cuenta, ¿no? Y Y muchos no, muchos no. un poco cooptan por este poder político que habíamos hablado, de esa Sí, necesidad de ególatra, de bueno, vamos ahí el yo, que salió, se salió el viejo sí, hombre para afuera y el nuevo sí. hombre, ¿dónde quedó? Viste, el viejo hombre sentado en lugares estratégicos y políticos. Y un Mm. poco también hay una cuestión ¿no será falta de conocimiento de lo bíblico? ¿O No, porque qué en es el que ahí pastor empezó a Bautista del que... hermanarse? No, no, en el pastor Bautista ese que mencioné hoy, si hay algo que no le falta es conocimiento bíblico. Además es un varón muy elocuente y se expresa perfecto. Eh, no, viene de orden espiritual la cosa. Por eso yo digo, siempre uno me voy a pronunciar de manera brasilerada, uno tiene que torcer para un lado, tiene que ponerse en un bando determinado y hacer un reduccionismo que dé la palabra final a un asunto, a un problema, a un planteo. Y en este caso torcemos para el lado espiritual. Son factores de orden espiritual, o sea, estamos siendo jalados como cristiandad, todos, incluidos los adventistas, que esto es insólito porque de acuerdo a las revelaciones que ellos le dan tanto valor, la Iglesia Católica es como la encarnación del mal absoluto. Resulta que los jerarcas de la Iglesia Adventista van y se reúnen también con el Papa, para gran estupor de la feligresía que dice, pero hermano, ¿qué nos vienen enseñando desde hace más de un siglo?
Bueno, digo, son factores de orden espiritual los que están acá entrando a jugar su juego, y ahí entra algo que la Biblia llama misterio, que lo dice dos veces y que se refiere, entendemos nosotros, a un mismo fenómeno espiritual. Es ese misterio, esa espiritualidad que trasciende a las épocas particulares y que tiene una de sus expresiones más acabadas en Babilonia, en el sistema babilónico, que tanto, tanto, tanto sedujo a los hebreos cuando estuvieron allá en el exilio, pero que pasa por diversas encarnaciones religiosas y cúlticas hasta llegar a una gran mega formación global que va a tener epicentro, como dice la Biblia, en la ciudad de las 7 colinas, en la ciudad de Roma. Entonces, todas las espiritualidades del mundo tienen en cierta forma su fundamento espiritual en esa mega conformación que atraviesa todos los tiempos. Y cuando Pablo habla del misterio de la rebelión, en Segunda de Tesalonicenses, se está refiriendo a esto mismo, del corazón mismo de esa oscura atracción que ejerce esta formación espiritual sobre todos los hombres, va a salir el último líder, el anticristo, así lo llama también la Biblia. Así que no estamos lidiando con cualquier enemigo, porque uno puede sentirse tentado, y está bien, está perfecto, y me encanta que reflexionemos sobre esto, pero sepamos que no es reductible todo a conceptos. Muchos factores son de orden espiritual, y hay jerarquías demoníacas trabajando para apuntalar el poder de esta formación espiritual, como que de ella va a salir el último imperio que va a dominar, esta vez sí, sobre todas las naciones del mundo. Así que, digo, estamos habiéndonosla con un problema realmente cósmico, gigante. Exactamente. Entonces, está bueno el llamado por ahí a entrar un poco en esto ahora, porque ya que pudimos deslindar que si bien hay algún tipo de intencionalidad política, geopolítica, económica, y que tiene otros intereses que no tienen que ver con el religioso, ¿sí? Ahora podemos entrar un poco en el surgimiento del anticristo. ¿Cómo va a ser ese contexto en el cual tiene que surgir y cómo lo relacionamos nosotros con esto de esta tendencia ecumenista, si está realmente preparando a nivel bíblico, si tenemos información, indicadores claros, versículos bíblicos claros que nos puedan decir que están preparando el terreno al surgimiento del anticristo, Guille, vos que sos ahí, Sí, escatológico. sí, 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 viene la escatología full ahora, ¿eh? Ahora agárrate porque metemos acelerador Que, escatológico. dale. Sí, es que la fundamentación básica ya está puesta, digamos. Lo que queda es entender que, bueno, este es un trabajo que viene preparándose de los inicios de los tiempos, que va a tener una explosión final. A esto nos referíamos en la última charla, ¿te acordás? Cuando Están todas mencionamos, relacionadas las charlas. Tienen que sí, escucharlas obvio, en cadena. claro, tiene como una serie de Netflix, ¿eh? Próximamente. Exactamente. Los sumidores cristianos en Netflix. Pam, pam. Bueno, resulta que tiene que venir un fenómeno global, y acá a los cristianos no nos va a gustar. Casi nada de lo que tiene que ver con el fin del mundo es como Heidi, claramente no es así. No son cánticos, ni praderas, ni maripositas. No, es bastante turbio y oscuro todo lo que va a ocurrir, pero sepamos que Dios va a estar en dominio. Bueno, hecha esta aclaración, lo que viene es la apostasía. Y este es un fenómeno global, Yo sabía. absolutamente global, de la apostasía. Los cristianos masivamente se van a sumar a la convocatoria ecuménica en un momento dado de la historia. Es Así que que atenti a sí, todas las señales que vemos en esa dirección. estamos viendo eso, que Porque, estábamos viendo eso precisamente, que es una de las señales que se tiene que dar, y de a poco, o sea, a mí también me pasa, yo me voy desayunando y voy diciendo, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? O sea, nosotros también como cristianos, por más que podamos discernir espiritualmente ciertas situaciones, después se nos va dando mayor luz con respecto a entender las profecías bíblicas, las vamos entendiendo de a poco y vamos dándonos cuenta de las conexiones que hay entre esto que la Biblia dice, cómo tiene que surgir, y lo que estamos viendo en la realidad, expresado. Entonces, es verdad, la Biblia, por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando escucho personas que como que creen en que va a ser posible una cierta evolución cultural y que vamos a llegar a unos ciertos estados de acuerdo políticos, ideológicos con la gente, que estamos como en un evolucionismo, como que estamos cada vez mejor. La realidad es que yo veo que no, que a nivel moral, a nivel político, a nivel ideológico, a nivel educación, estamos cada vez más involucionados. Estamos
horrible. Entonces, yo creo que esto va a cada vez más lucha, y es en lugar de apertura de ideas y en lugar de tolerancia, lo que yo veo es intolerancia, es persecución, es cada vez más claro, es cada vez más ideológico, es cada vez más en contra de cualquier razón humana, es contra de lo científico, porque por lo menos antes se avalaban en que decían nuestras ideas ateas son más científicas que las ideas religiosas que tienen ustedes los cristianos. Ahora van en contra de toda razón, principio y lo que sea establecido como ley científica. Y sin embargo es el discurso dominante. Ay, me agarro la cabeza. Se viene la apostasía, se viene pero con todo. Y por eso es una señal dentro de la Biblia tan mencionada. Entonces, Jesucristo por algo habla de que en los últimos tiempos va a faltar la fe, que va a haber mucha gente que se va a ir para el otro lado. Y si retrasara su promesa, ¿hallará fe en el mundo? O sea, va a haber una carencia importante de fe. No es que vamos a estar todos hermanados ahí, cumbayá, orando por el mundo y la paz mundial. Se viene la persecución. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Preocupándonos por llegar a lugares políticos. Mm. No, Guille, Preocupándonos, insertando, procurando insertándonos como insertarnos influencer. en un claro, exacto, y tener No, muchos seguidores, en vez de querer que la gente se rinda a Jesús a un aprecio de ser vos abominado y despreciado por todos, porque les exponés claramente lo que Jesús dice, y a veces nos pasa un poco, ¿no? En cada uno en sus canales. Yo no, porque no tengo problemas con, no, que nunca nos relacioné. escupan. Claro, no, no relaciono mi autoestima con la cantidad de seguidores y esa clase de debilidades, creo que no, no cojeo de ese pie. Pero nunca, bueno, de hecho mi conversión tiene que ver un poco también con eso, con que nunca sentí que el ser despreciado por el Señor fuera un precio muy alto, en absoluto. Pero algunos sí, o sea, tiene que ver con cada temperamento, cada historia personal, cada crianza. Es, es que la Biblia nos dice que en los últimos tiempos va a haber tal odio y tanta persecución, pero dirigida hacia los cristianos, hacia los que siguen al Señor, que aún dentro del seno familiar va a haber ese tipo de disputas donde se van a entregar a la cárcel, o sea, te van a acusar con la policía y te van a Sí, llevar a la sí, cárcel por ser cristiano, por tener sí, ideas sí, sí, sí. cristianas. Entonces, fíjense el caldo de cultivo que tenemos hoy, porque eso no está muy lejos, ¿o no, Guille? En cualquier momento, o sea, así como YouTube censura a todos aquellos que llaman al pecado como pecado, ¿sí? Sí, Y le sí. dicen esto que se está manifestando, a lo que ustedes llaman matrimonio igualitario, nosotros le decimos pecado. A esto que ustedes llaman así, Mm, nosotros le decimos pecado. Va a llegar un momento sí. que, o sea, la censura va a venir desde el entorno familiar, desde donde uno piensa que está en un diálogo, un acuerdo, de pronto va a haber una enemistad tan grande, ¿sí? Ahí es donde estamos, vamos para allá, no vamos hacia la paz mundial, Sí, ¿o no? es Se que viene hay un duro choque, esto. otra vez hay un choque de paradigmas, porque en cuanto modernos y herederos de la modernidad que somos los cristianos evangélicos, nos sentimos muy cerca y se nos pone cálido el corazón cuando pasan por ahí revolando algunas palabras en sentido evolutivo, o como que el futuro está a lo mejor adelante, ¿no? Vamos para adelante, nosotros podemos, y esta clase de arengas así que, bueno, ahora hay todo un corpus, ¿no? Todo esto motivacional. Pero la realidad es que bíblicamente, y en esto la Biblia está enmarcada en una serie de cosmovisiones que antiguamente lo veían de la misma forma, lo que expresa la historia universal no es un subidón, sino precisamente una decadencia que va a terminar en el peor de los peores de los sistemas posibles e imaginables. O sea, hay una Porque, evolución de lo peor y potenciada, lo dice la Biblia también en el profeta Daniel, por un crecimiento en expansión absolutamente sensacional de la ciencia, o sea, de los medios humanos para intervenir en la naturaleza, de los medios humanos para potenciar su capacidad para entender el mundo, una expansión de la data, de la información, que nos permite tener mucho más poder, y como somos malos, naturalmente los hombres, y en esto tampoco podemos los evangélicos separarnos de nuestro legado, decir, no, de pronto siento que la humanidad es buena, somos todos hermanos, como dice la última encíclica papal. ¿Esperaste el lío de esa? no. Fratelli Tutti se llama. Ah, Todos los hermanos. Y el lío se armó porque está en lenguaje excluyente, porque en italiano y en latín
Hermano y hermana no se diferencian solo por la desinencia, en O o en A, sino que son fratelli et sorelle, en italiano, ¿no? Entonces decir fratelli tutti es decir todos los hermanos varones, digamos. Son idiomas que necesitan una mayor explicitación por eso, pero igual no quedaba muy pregnante darle un nombre tan complejo. La cuestión es que en esta encíclica el Papa llama hermanos a todos los miembros de la raza humana, no a los convertidos a Jesús, nacidos de nuevo, que creen en Cristo, ni siquiera que creen en la Biblia o el legado bíblico, no, somos todos hermanos, estamos todos unidos alrededor del mundo. Entonces ya por ser criaturas, este pontífice de la religión global, o que se pretende absolutamente global, llama miembros de una misma espiritualidad. Entonces todo esto está bajando, digo, y aliado con estos discursos progresistas, de en el futuro está lo mejor, o la gente es buena, unámonos y hagamos cosas buenas juntas, influyamos para bien a nuestra sociedad, como si el cristianismo pudiera entrar de una manera subrepticia, ¿no? No, de a poquito, mi vecino ve que saco la basura, que barro mi vereda, él también va a barrer la vereda, eso es casi convertirse, es un poquito de conversión. No, bueno, claro, es eso la idea de la influencia. Mi vecino ve que, no sé, pinto la pared afuera, bueno, él también va a pintar la pared y ya vamos a tener un vecindario más lindo. Yo estoy influyendo sobre él. No le predico directamente de Jesús, eso es confrontativo. Saquemos a Jesús. Lo dijo el Papa, que expresa a la perfección esta idea, por algo lo pusieron, un Papa jesuita. Los jesuitas se propusieron destruir a la Reforma. Dijo, es una tontería el proselitismo. Claro, si no hace falta que nadie se convierta para la mentalidad ecuménica o católica. Nadie se tiene que convertir, ya está. Somos todos hermanos y hermanas. Como decía un cantante acá popular de la Argentina, somos todos alas de un mismo gorrión, decía. Dios mío. Bueno, todo eso nos llega a los cristianos por el lado de nuestra mentalidad progresista y modernista que considera que lo mejor está por venir. Sí, claro que lo mejor está por venir, pero primero viene el Apocalipsis. Tengamos en cuenta eso, viene el juicio de Dios y una fenomenal purga de la humanidad, de todos los elementos perversos y demoníacos que hay en el género humano, y recién entonces viene el reino de Dios a establecerse de mano de Dios, sobrenaturalmente sobre la tierra. Así que va a costar mucho eso, va a costar muchas vidas humanas. Sí. Te iba a decir, Guille, se viene como un intento de una torre de Babel nueva, ¿no? Esta torre de Babel ahora tiene que ver más con esto, con un acuerdo, con conciliar. El consenso, Nancy, la palabra consenso es hermosa, porque expresa todo eso que el ser humano quiere hacer y que de momento no puede, porque el espíritu de rebelión, el espíritu de división, el espíritu de primero lo mío, después lo tuyo, es algo fundacional en la conciencia humana, la conciencia no regenerada, la conciencia sin Cristo. Pero de pronto, en un momento de la historia, se va a posibilitar un gran consenso auspiciado por Satanás y permitido por Dios. Esa es la gran peculiaridad del último imperio, que se va a formar a partir de un consenso de 10 naciones. Además, esa gran mega religión se va a formar a partir de un consenso de otras religiones que se van a sumar a esa convocatoria y que ya lo están haciendo desde ahora mismo. Entonces, la palabra del futuro es consenso. ¿Puede ser malo el consenso? Nos va a decir alguno. Obviamente que la respuesta nuestra es depende de para qué, o depende de qué es lo que estemos consensuando. Tal cual. Si estamos de acuerdo en lo fundamental, y en serio hablamos de lo fundamental, está bien el consenso. Yo, por ejemplo, a veces me ponen los pelos de punta. Entre un luterano y un calvinista discuten y se enojan, pero en realidad consensúan en todo lo principal. O entre un evangélico y un metodista. Podemos diferir en algunas cosas particulares, pero en general estamos de acuerdo en prácticamente todo. Ahora, entre un cristiano y un idólatra no puede haber un consenso, de ninguna manera, a no ser que renuncies a tus ideas o que consideres, como decía aquel señor, que son solo superficiales y las telas araña exteriores a la red, digamos. Porque hay retóricas, ¿no? Es muy bueno para la retórica ese señor, hay que decirlo. La comparación es una diestra comparación, lástima que está mal aplicada. Bueno, así, llegando al final de la charla, dimos con un montón de temas que son difíciles de tocar, pero me parece que pudimos llevarlo hacia lo que bíblicamente nosotros sabemos que se tiene que estar manifestando,
en los últimos tiempos, así que nosotros tenemos una mirada también profética, bíblica de lo que está sucediendo, y sin embargo somos sorprendidos, vamos a decir la verdad, somos sorprendidos por cada noticia en la que nosotros decimos, ¿qué está pasando acá? Tenemos que hacer un diagnóstico y tenemos que hacer también una planificación hacia dónde, qué es lo que tenemos que hacer el paso siguiente. No lo tenemos sabido nosotros. Sí tenemos que estar siempre bíblicamente haciendo un diagnóstico de cómo se está expresando y que lo que se está expresando, para qué bando, de qué bando es, de dónde viene, de cuál es la fuente. Pero cada vez es más claro que hay ciertas cuestiones que se están dando a la mano, y si políticamente e ideológicamente se están dando la mano, proféticamente también. Sí. Entonces hay que ir como, bueno, planificando el paso de acción de los cristianos. No, Ujú. no perder, no gastar pólvora en chimangos, saber exactamente hacia dónde tenemos que ir a luchar, qué bandera tenemos que levantar, qué versículos bíblicos nos van a sostener y con qué cosas no tenemos que conciliar ni acordar, porque es ahí donde nos terminamos yendo para el otro bando. Así que está Ujú. bueno tener estos temas siempre a la vista y no descuidarnos. Esta palabra de estar vigilante creo que es una de las Sí, palabras que más podemos llamarnos a reflexionar y a tomar como propias, ¿no? Estar sí, vigilantes es no confiar, ser poco paranoica, ahora me vas a dejar, ¿no? sí. Estar Mi beta sobrio, fíjate paranoica, ¿me que la vas a dejar expresar mi beta paranoica o sí, no? hoy sí, hoy sí, hoy es una linda mañana. Empezamos con las conspiranoias, por favor, Guille, déjame Un s- empezar con las... La chica ya viene, de pronto ya vamos a hablar de las conspiranoias, pero estas cosas Qué bueno, son hay lindos que, temas. exactamente, hay que empezar a hablar de esto porque nosotros también, a medida que vamos viendo que las cuestiones se están expresando, también vamos viendo bíblicamente qué significa cada cosa, y Ujú, vamos discerniendo espiritualmente. ujú. Cuesta, no es fácil, pero bueno, Sí, hay que estar, como decía, en un mismo espíritu y se van a ir viendo diferentes cosas. Si bien a nivel intelectual, nosotros dos tenemos un montón de diferencias, porque podemos pelearnos todo el día, las cachetadas, como siempre. Pero si seguimos en un mismo espíritu y tenemos los mismos basamentos cristianos, va a haber un sí, diálogo entre nosotros, en por donde uno de los supuesto. dos, alguno de los fundamentos bíblicos, los empiecen a correr, a querer ahí modificar, Sí, ahí se va a empezar acomodar. a notar, claro, ahí va a haber una diferencia de criterio sustancial, porque Ujú, doctrinalmente hay un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios, es uno solo. Entonces, nosotros sabemos en qué tenemos unidad y cuál es nuestro fundamento, pero ujú, tampoco nos vamos a meter en este bando ecuménico porque no, hay que estar bien alerta. ujú. Porque ellos no comparten todo, se supone, ¿no? Hablo de los cristianos, porque entre un católico ortodoxo y un católico romano no hay más que diferencias retóricas o enunciativas, pero piensan más o menos lo mismo. Se pelean por una partícula del credo, por ejemplo, ¿no? Et filioque. Pero digo, para darte una idea, no sé si te metiste en esas cuestiones, si el Espíritu Santo viene solo del Hijo o también del Padre, digo, de esas cosas se pelean, pero están de acuerdo en todo lo demás. Entre ellos que sean fraternos y que se vuelvan a unir las dos piernas de este gran imperio que fue Roma, es comprensible. Es comprensible que determinadas confesiones del cristianismo que están en plena decadencia se unan. Ahora, lo que no es comprensible es que gente que conoce la escritura, que viene esperando que esto suceda, que se saben de memoria los pasajes que se refieren a estos eventos que justo ahora están empezando a tener lugar en el mundo, se sumen a la convocatoria con entusiasmo diciendo, esto es distinto, este Papa cambió, Roma es otra, Roma se está convirtiendo al cristianismo. Bueno, es esto lo que a uno le llama la atención y ojalá, bueno, los que estén del otro lado estén sobre aviso de que esto va a hacer caer a muchos, va a hacer tambalear mejor, va a embriagar. Hoy usabas la palabra estar vigilante, estar sobrio en griego quería decir También, sin vino. En griego es anoinos, sin vino, no tener vino, no estar tambaleante, no estar embriagado, aturdido. Bueno, ojalá que los que estén del otro lado salgan, bueno, si estuvieron un poco ahí simpatizando con esta movida, más sobrios que antes, y que sepan que muchos, pero muchos, cuando decimos muchos, lo dice la Biblia, muchos van a caer en esta movida ecuménica. Y muchos de los que más respetamos y amamos, los amamos, sí,
pero van a tambalear y van a caer más de uno de ellos. Y eso no tiene que perturbar nuestra relación de fe con el Señor, que es personal. No. Bueno, Guille, te doy muchas gracias por esta hermosa charla y nos vemos la semana que viene para más cristianos prosumidores. Nos vemos.